Buenas noches, ¿cómo están? Hoy venimos con el tema la comunión con el Espíritu Santo. Y vamos con el primer versículo de 2 Corintios 13:14. Y he pasado el micrófono para que cada uno vaya leyendo acerca de una serie de 15 versículos que vamos a estar pasando. Entonces estamos con 2 Corintios, ¿cuál? Muy bien. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor ¿de quién? De Dios, y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros. Entonces, concéntrate ahí en algo muy especial. La gracia nos la fue entregada el Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando cuando cumplió con su tarea en la tierra de venir a derramar sangre por nosotros e ir al madero. ¿En qué se traduce la gracia? En que ya no hay ley, en que por ese derramamiento de sangre nosotros quedamos bañados en la gracia de Él para el perdón de los pecados, para que nadie nos juzgue, para que nadie nos señale. Entonces hasta ahí tienes claro que Él vino a darnos gracia. ¿Ya entiendes qué es la gracia? ¿Sí entiendes qué es la gracia? Tú como líder debes saber qué significa la gracia y quién nos la dio. El Padre nos regaló a Jesús para que junto con Jesús fuéramos optadores, fuéramos los beneficiados para recibir esa gracia. Hasta ahí estamos claros. Y el amor, entonces dice, y se me lo va a memorizar para toda la vida, 2 Corintios 13, el 14, que la gracia del Señor Jesucristo, ahí estamos. ¿Quién tiene ya la gracia de Él? Si tú recibiste la gracia de Él, es porque ya recibiste el perdón, pero cuando tú recibes el perdón es para no seguir haciendo las mismas cosas. Y si no, ¿para qué la gracia? Sino Él para qué derramó sangre, para que tú sigas haciendo las mismas cosas de antes. Si tú eras perezoso, sigues siendo el mismo holgazán. Si tú eras mentiroso, sigues siendo el mismo mentiroso. No, la gracia es para que tú ya seas Jesús, para que Cristo ya sea en ti. Y luego dice, el amor de Dios. ¿Cómo tú puedes ver el amor del Padre? ¿Cómo lo podemos ver? Pues nos dio lo más preciado. Nos dio a Jesús, pero nos dio el amor. Y el amor permanece junto con nosotros, porque hoy en la actualidad la sangre sigue viva. Pero para que tú de verdad vivas en esa gracia. Segundo, ese amor viene representado en eso que no hemos tenido desde la infancia. Un padre, tal vez tú viviste con tu papá, pero tu papá te amó en tus fuerzas. Y otros no vivieron con el papá. Entonces Dios quiere mostrar que ese amor que tú no has tenido desde tu infancia, que ese amor que tú no tuviste como papá y mamá y todo lo que quiera, lo tienes representado, según este versículo, ¿en quién? En Dios. O sea que es correcto tú decir, me siento tan solo. ¿Es correcto? Pues si tú lo dices, no has conocido el que es amor. ¿Dios es amor o Dios da amor? Es amor, es que Él se vacía en ti y ya no tiene que dártelo. Y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Entonces Jesús se fue al trono al lado del Padre y Él dijo, vaya Espíritu Santo para que te puedas comunicar con todos tus hijos a la vez. Nos mandó al Espíritu de Dios para que morara en nosotros, en cada uno. Es como si hubieran miles de Jesuses, porque cuando envían al Espíritu Santo, dice la palabra, que el Espíritu Santo es enviado a nosotros para que nos recuerde a diario lo que Jesús tuvo que hacer en la tierra, acerca de su obediencia, de su fidelidad, de su santidad. Hasta ahí está claro. O sea, tenemos que estar ubicados como líderes que nos estamos formando, porque si tú no tienes claridad en cuál es el Espíritu Santo, a qué vino, quién es, porque no es cuál, quién es una persona, pero no quiere decir que porque Jesús se fue,
ya no está con nosotros. Jesús está permanentemente en nosotros si tú tienes una comunión con el Espíritu Santo realmente a diario, porque la palabra dice que Él se encarga de estarte refrescando la memoria y de decirte quién es Él. Entonces, una cosa es la comunión, y yo quiero que pongas ahí en tu libreta, una cosa es la comunión y otra cosa es la intimidad. Y te voy a definir la comunión. Comunión es, por ejemplo, y voy a ponerte el ejemplo con mi esposo. Para los que son casados, yo te voy a decir qué es comunión. Comunión es cuando yo charlo con él, hablo de los hijos, de los discípulos, mira mi amor, ¿cómo te parece? Ven, te cuento tal cosa, y todo el tiempo estoy compartiendo con él. Vámonos a comer un helado, tomemos un café, todo el día estamos hablando, nos estamos compartiendo de todos los asuntos de la empresa. Esa es una comunión. ¿Y cómo lo haríamos con el Espíritu Santo? Tú le hablas, vas en el carro y pones música, escuchas una canción, ¡ay, qué maravilla! Gracias, Espíritu Santo. Ay, Espíritu Santo, ayúdame en esto. Espíritu Santo, revélame tal cosa. Espíritu Santo, ¿cómo te parece que me pasó? Pues si lo haces, eso es una forma de tú comunicarte con el Espíritu Santo, hablando todo el día con Él. Esa es la comunión. Hasta ahí nos quedó claro. Pero la intimidad, y cuando yo ya voy a hablar de la segunda parte con mi esposo, es cuando yo entro al cuarto y yo no le digo, niños, vengan para que vean lo que va a pasar hoy. Mire cómo el papá se quita la ropa, mire cómo yo me la quito. Porque ahí tiene que haber es una intimidad. Ahí se tiene que cerrar la puerta. Porque así sean tus hijos, pues no tienen que ponerle ahí en primera fila la escala para que cada uno, para que los dos vayan viendo lo que va pasando y aplaudan o se chisten. ¿Cierto que no? Porque es algo entre tú y él, en el caso de las mujeres y los hombres, entre ella y tú, cuando hablamos de matrimonio. Cuando hablamos de matrimonio y va a haber una intimidad, tú dejas la puerta abierta o tú cierras la puerta. Se cierra, porque eso solo le importa a esas dos personas que van a estar en ese lugar encerraditos, donde va a haber una demostración de amor. Entonces, ¿cómo lo miramos con el Espíritu Santo? Tú entras, y te voy a definir intimidad. Tú entras, cierras la puerta, te arrodillas, pones la música o como quieras, y tú vas a tener una conversación que no la tendrías a la luz de la luna, cuando te tomas un café, cuando alguien puede estar pasando y te va a escuchar lo que vas a hablar o lo que vas a hacer, porque tú tienes la completa libertad de llorar, de gemir. Ni siquiera mi esposo sabe lo que yo hablo con el Espíritu Santo, porque es que es entre él y yo. Es un trato en intimidad, donde solo él y yo, el Espíritu Santo y yo, sabemos lo que está pasando. En el momento de la intimidad es donde Él te dice, no me gusta lo que estás haciendo. O sea, porque cuando tú te comunicas con el Espíritu Santo, es simplemente una relación de amistad, pero Él ahí no te va a mostrar nada. Él te muestra cuando tú estás ¿en la qué? En la intimidad. En lo profundo de tu habitación es donde te dice, no me gusta lo que estás haciendo, corrige esto, limpia esto. O también te vienen revelaciones del cielo, te muestra el paso a seguir, te muestra las promesas de Dios, te dice las grandes cosas que están ocultas en el cielo y te las vacía en el momento de la intimidad. Es casi que en la intimidad donde recibes los regalos del cielo. ¿Hasta ahí me comprendieron? En la intimidad, si tú no sacas intimidad y todo el tiempo estás como en comunión, comunión es cuando tú coges con alguien y chateas por el WhatsApp. Hola amiga, ay bien, ay le mando la laminita, ay le mando el videito, eso es tener intimidad, es comunión permanente con alguien. Pero qué distinto cuando con esa persona que chateas, más bien dice, nos vamos a un día de sol, vámonos a pescar, vámonos a charlar, hace tiempo que no hablamos, desatrasémonos. Ahí se llama ¿qué? Intimidad, compartiste de verdad. Pero ¿quién dice que las dos cosas no son importantes? Las dos cosas son muy importantes. Estar en comunión y en intimidad.
Si tú no recibes regalos del cielo, a lo mejor es porque no estás desnudándote, mostrando tus pecados, mostrando tus debilidades, que solamente le competen al Espíritu Santo y a ti nada más. ¿A quién más le importa eso? Ya luego tú vas y si le cuentas, mi esposo es mi mejor amigo. Entonces yo voy y le digo, mira lo que me dijo el Espíritu Santo, me llamó la atención por esto, me dijo que no hiciera esto. Entonces yo ya voy y le cuento a él las cosas que mi otro mejor amigo sobrenatural, mi esposo es mi mejor amigo natural, pero tengo un amigo sobrenatural. Y lo que mi amigo sobrenatural hace conmigo, yo lo comparto porque también Dios nos bendice cuando confesamos nuestros pecados. El Espíritu Santo es una persona divina, tú no lo puedes juzgar y decir o acomodarte, ay no es que el Espíritu Santo es tan charro, mira lo que hace en esta se basea y no para de totearse de la risa y mira el espectáculo que está haciendo. Es el Espíritu Santo, él no es natural y por no ser natural no se comporta como una persona natural, él no puede ser como tú no lo puedes juzgar como o condicionar a tus límites. Lo que tú haces que te limita. Nosotros como humanos tenemos un límite. ¿No se han dado cuenta que nosotros tenemos límites? Pero cuando llega Él a nuestras vidas ya no hay límite, todo es sobre lo natural. Entonces vamos a ver características del Espíritu Santo que yo sé que te van a cambiar la forma de pensar y vas a estar anhelando esos ratos y momentos de intimidad donde tu vida tiene que ser transformada. El primero, ¿qué hace el Espíritu Santo? Les voy a decir todas las cosas que hace el Espíritu Santo. Entonces vamos pidiendo la mano para el versículo. El Espíritu Santo habla y vamos a leer Hechos 10, 19 y Hechos 8, 29. ¿Quién lo tiene? ¿Quién quiere coger el versículo de que el Espíritu Santo habla? Rápido, por favor. Pues al primero que se lo diga, Daniel. Hechos 10, 19. ¿Quién la tiene, por favor? Bueno, entonces, no, pero todavía no, vamos alistándola. Segundo, el Espíritu Santo escucha. Bueno, vamos a anotarlo en el cuaderno así en filitas del 1 al 15, de ahí para abajo. Anotamos el versículo y ya me van diciendo, levantan la mano el que sigue para que lo hagamos más rápido, ¿listo? Entonces vamos a numerar en la página el punto número 1 de características del Espíritu Santo. La primera característica es que el Espíritu Santo habla. La segunda, el Espíritu Santo escucha. Y ahí ponemos Juan 16, 13 al frente. Tercero, y me van diciendo quién tiene. El primero lo tiene Sandra. ¿El segundo quién lo tiene? Pero del de habla. Tú él escucha, listo. Él escucha. Juan 16, 13. El Espíritu Santo, 3, nos hace saber. ¿Quién lo tiene? Juan 16, 14. Nos hace saber. ¿Quién? Juan 16, 14. Daniel, listo, muy bien. Tercero, ¿cómo se llama? Nos hace saber. Cuarto, nos recuerda. Cuarto, nos recuerda. ¿Quién lo tiene? ¿O quién lo quiere tener? Juan 14, 26. Raúl, muy bien. ¿Cuál es el cuarto? El Espíritu Santo nos. Quinto, Juan 14, 26. Quinto, Samuel, nos dirige y guía. Nos dirige y guía. Juan 16, 13. ¿Quién? Samuel, muy bien. 13. 6. El Espíritu Santo nos enseña. Juan 14, 26. Muy bien. Salo. 7. El Espíritu Santo se entristece.
El Espíritu Santo se entristece. 7. ¿Quién? Dieguito. Se entristece. Efesios 4:30. Don Ricardo. 8. El Espíritu Santo se puede apagar. ¿Sí ven lo importante que es tomar nota? Para los que no están tomando nota, ¿a ustedes les gustaría que sus discípulos, cuando ustedes estén dando la academia, no tomen nota? ¿Cierto que es maluco tener estudiantes indisciplinados? 8. El Espíritu Santo se puede apagar, don Ricardo. Primera de Tesalonicenses 5:19. No, ese era de Samuel. No, de Diego. De Diego era Efesios 4:30. Primera de Tesalonicenses 5:19 para don Ricardo. El Espíritu Santo se puede apagar. 9. Se le puede resistir. Al Espíritu Santo se le puede resistir. 9. ¿Quién? 9. Abigail. 9. Hechos 7:51. 10. Cuando estén dando la academia, que es esta clase pregrabada, estamos dictando los versículos y su público, sus discípulos lo están buscando, ¿ok? 10. Se puede enojar. Jairo. Isaías 63:10. No, Jairo no se puede enojar. Va a buscar el versículo de que el Espíritu Santo se puede enojar. Isaías 63:10. 11. Dana, pastorea. El Espíritu Santo pastorea. Isaías 63:14. Daniel, el Espíritu Santo persigue. Salmo 139:7. 139:7. ¿Salo no lo dijo? Uy, ¿cuánto hace que lo dije? ¿Quiere otro? 13. El Espíritu Santo nos anhela. ¿Quién no está participando? Por Dios. Bueno, Vertica, el Espíritu Santo nos anhela. Está chévere, ¿cierto? Santiago 4:5. 14. El Espíritu Santo santifica. Romanos 15:16. ¿Quién? Santifica. Muy bien. Santi, Romanos 15:16. Muy bien. Y el último, 15. El Espíritu Santo todo lo escudriña. Primera de Corintios 2:10. Ivonne, muy bien. Primera de Corintios 2:10. Ahora sí nos vamos con este recorrido espectacular. El Espíritu Santo habla. Y roten el micrófono, por favor. Va levantando la mano el que sigue. ¿El primero quién es? Préndelo. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Y mientras Pedro, ¿qué hacía? Mientras Pedro hacía ¿qué? Pensaba, el Espíritu le dijo ¿qué? ¿Y quién se lo dijo? Y en el otro que no sé si lo repartí, que es Hechos 8:29. 8:29 dice: el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Cómo se lo dijo? Él, que era el que tenía la comunión y la intimidad, supo cómo se lo dijo. Pero la Biblia dice que le dijo: júntase, váyase al lado de ese carro. O sea que el Espíritu Santo te va a hablar hasta las cosas más pequeñas, para dónde moverte y para dónde retroceder o qué tienes que hacer. Ahora, yo les he hablado muchas veces que cuando estamos obrando mucho en nuestra carne, creemos que es el Espíritu Santo el que nos habla. Ojo con eso, porque si esto no está alineado con la palabra, no es el Espíritu Santo el que te está hablando. ¿Ok? 2. El Espíritu Santo escucha.
Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Bueno, escucha, solo el Espíritu Santo lo que oiga de parte de quién. ¿Quién le habla al Espíritu Santo? El Padre. Entonces dice que todo lo que Él escuche, Él lo dirá. En ese versículo hay dos, se une la primera y la segunda, que Él hablará de solo lo que escuche, decirle al Padre. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo como escuché la voz de Dios cuando me dijo, veías iglesia. Yo no iba caminando, hey, Lina, ¿qué pasó? Que ahora iglesia, váyase a hacer iglesia. Porque es que cuando Dios me llamó a hacer iglesia, ni siquiera yo quería hacerlo. Nos lo dijo de muchas formas y nosotros nos hacíamos los loquitos. Y nosotros seguíamos haciendo lo que la palabra dice, ir a ser discípulos, orar por los enfermos. Pero el Señor decía, ya es tiempo. Y una vez, estando yo en tanta comunión e intimidad con el Espíritu Santo, yo desperté una mañana y el Espíritu Santo me dijo aquí, algo como tan textual y bíblico, sin yo saber que Dios se dirigía de esa forma a las ovejas. Dios me dijo, es tiempo que del pasto que yo le he dado a tus ovejas, ahora tú se las sigas dando. Porque lo que yo hacía era evangelizar a las personas y las llevaba a una iglesia. Pero la palabra que yo les daba, que Dios me estaba dando, no era la misma que se estaba dando en esa iglesia. Entonces la gente se confundía. Cuando un día sentimos una confusión total y puse eso en oración y en intimidad, y el Señor me puso a ver mis ovejitas comiendo pasto, pero en mi rebaño, en el rebaño que el Señor me dio. Y fue una forma de yo escuchar la voz de Dios cuando dijo, del pasto que yo te estoy dando, de ese mismo, tú le darás a las ovejas que yo también te estoy dando. ¿Sí? Entonces, si el Señor te pone en este lugar a tener ovejas y es del mismo pasto que estás recibiendo y escuchas la voz, tú vas a hacer lo mismo, pero Dios no te va a hablar a ti las mismas cosas que me puede hablar a mí, porque el Espíritu Santo reparte dones diferentes a cada uno. Entonces tú vienes y me cuentas, o le cuentas al pastor, mira, el Espíritu Santo a mí me habló algo. Y también, ¿qué dice la palabra? Confrontémoslo con la palabra, porque cuando hay profecía, debe estar el Espíritu Santo en medio, deben haber varias personas de la iglesia que tengan comunión e intimidad con el Espíritu Santo para juzgar la palabra que viene del cielo. Entonces, el Espíritu Santo ni siquiera habla por sí solo. El Espíritu Santo no es como nosotros, que hablamos lo que se nos viene en la mente. El Espíritu Santo habla lo que el Padre le instruye y le dice que haga. Recibe instrucciones de papá y tú y yo no nos dejamos instruir. 3, nos hace saber. Juan 16:14, ¿quién era? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Tomará de qué? De lo mío. ¿Quién lo tomará? El Espíritu Santo va a tomar del Padre, ¿cierto? Y el mismo Padre le hará saber a él que lo está haciendo. O sea, Él se da cuenta, Él nos hace saber a nosotros lo que el Espíritu de Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo a través de su Santo Espíritu. Entonces dice que nos lo hará saber, pero Él nos hace saber las cosas. ¿Quién nos las hace saber? Todo lo que le dice el Padre, el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo viene y nos dice lo que el Padre quiere hacer con nosotros. Él nos cuenta todo, pero si no estamos en intimidad, ¿quién le cuenta? Le cuenta a los consentidos. Mire, Dios no tiene preferidos. ¿Ustedes sabían eso? Dios no tiene preferidos, Dios tiene íntimos. Nadie es preferido. Pero ¿por qué le va mejor al uno que al otro? Porque tiene más intimidad con el papá. Cuando un hijo es más especial con un papá, pues obviamente el papá va a ser más cariñoso con ese, porque es el que más lo busca, el que más lo abraza, el que más lo apachocha. 4 nos recuerda, Juan 14, nos recuerda. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Esa fue la promesa de Jesús. Cuando Jesús estaba todavía aquí dijo, Él les va a acordar, se los voy a enviar, voy a ir al trono y se los voy a enviar. Cuando Jesús estaba con nosotros en la tierra, ¿con cuántas personas podía estar a la vez? Con un grupo, y en ocasiones tuvo multitudes de 5,000, pero no podía estar con todo el mundo a la vez, con todo el universo. Cuando Él se fue al trono y dijo, allá los mando, allá mando al Espíritu Santo, es como si Jesús se hubiera multiplicado en cada persona, en todo el universo, porque Él es el encargado de hablarte de lo que hizo Jesús, porque la orden del Padre que nos la da el Espíritu Santo es hacer las mismas cosas que hizo Jesús y hasta mayores. O sea que es correcto pensar que en una congregación hablen que el Espíritu Santo no existe. Nunca, porque entonces ¿quién te va a hablar? Creen en Jesús. ¿Y quién te va a acordar de Jesús si no es el Espíritu de Dios? Él nos recuerda, y ahí es donde se vuelve omnipresente, porque está en todos a la vez. Cada uno, mira, cuando yo oro que Jesús está pasando por corazones arrepentidos, no es que está pasando por acá y tenemos que esperar que pase hasta donde está Dana. No, cada uno tiene un Jesús, porque el Espíritu Santo es omnipresente. Y simplemente Él está ahí parado, extendiéndote los brazos, esperando a ver si tú te arrepientes, esperando a ver si tú transformas tu corazón. Y si no, lo vas a dejar ahí parado esperando. Es que qué difícil es pensar que Él es omnipresente, que Él no es como tú. Es que Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Y Él está aquí al frente, está aquí al frente, está aquí al frente, con los brazos abiertos, esperando a ver si tú de una vez te puedes decidir. Entonces, en el cuarto nos recuerda, pero si tú no tienes intimidad, ¿te va a recordar algo? No te lo va a recordar. Si tú no lees la palabra, ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo? Es que de lo que te recuerda al diario vivir, es de lo que tú mismo lees en la palabra cuando tienes comunión. Cuando tú lees la palabra, ¿qué estás teniendo? Comunión. Y en la intimidad donde es transformado tu corazón. Quinto, nos dirige y guía. ¿Quién era el siguiente? Juan 16:13. Nos dirige y guía. ¿Quién lo tenía? Juan 16:13. Yo. Amén. A ver. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. O sea, Él nos va diciendo el paso a seguir, nos dirige, nos dice por aquí no, por aquí sí, siga por acá, y nos dice el paso a seguir. 6, nos enseña. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. ¿No les parece muy hermoso que ya tengas un maestro personalizado? Escúcheme en eso. Tienes un maestro para ti solo, personalizado, las 24 horas del día. Muchas gracias. ¿Sí escuchaste algo? A mí me parece maravilloso que tú tengas disponible las 24 horas del día tu maestro personalizado, el que te puede enseñar cada cosa, cada detalle. Pero ¿saben? Una mala noticia. Así como lo puedes tener hoy disponible para que tengas intimidad con Él, puede ser mañana, está escrito, pero no está escrito el día. Y la palabra lo dice.
me buscarán y ya no lo encontrarás. Ahora que lo puedes disfrutar y deleitarte, y que te mande los dones, don de discernimiento de espíritus, don de lenguas, don de sanidad, y que lo disfrutes. Es que no hay nada más maravilloso que tú andes con el poder de Dios por ahí en la calle. Eso es lo más hermoso. Andar en el poder y con el poder de Dios es el empleo más maravilloso que tú puedes haber tenido en la tierra. Y nos morimos y no tuvimos ese empleo. Y no tienes ni que postularte, Él ya te escogió hace rato. Vaya, póngase el uniforme. Vaya, llénese de poder, póngase la capa, el escudo. Tienes profesor personalizado, maestro que te enseña. Lo dice en Juan 14:26. No tienes ni que hacer fila, ni es en un auditorio lleno. Lo tienes para ti solo, a la hora que tú quieras. ¿No te parece eso maravilloso? O seguro soy yo la emocionada. O seguro soy yo la feliz y dichosa. ¿Por qué Jesús mandó a hacer discípulos? Porque es que Él solo no podía con tanto. ¿Y por qué Jesús tuvo que morir? Para mandarnos un regalo. Sacrificó su muerte, sacrificó su vida, para que el Espíritu Santo fuera enviado a ti. Porque Él no podía estar en el mundo. Jesús no podía multiplicarse si no fuera por el Espíritu Santo. 7. Se entristece, Efesios 4:30. Contristéis y préndelo, mi amor. ¿Qué le pasó a Dieguito? Bueno, sí. Ah, ya. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Mira, los cristianos están tan equivocados. Dice, no contristéis el Espíritu Santo por el cual fuisteis sellados. Entonces los cristianos creen que porque fuimos sellados, ya ese sello no le va a pasar nada. Y ahora vamos a ver donde dice que el Espíritu Santo también se apaga. Entonces ese sello, ¿cómo lo quieres tener? ¿Vivo? ¿Quieres tener un sello que ponga triste al Espíritu Santo? ¿Para que un sello así? Para que un cristiano tibio, donde entristezca al Espíritu Santo, donde lo contristéis. ¿Qué es contristar? El que leyó Diego, ¿qué es contristar? Es ponerlo triste. A ti no te da mucha tristeza, o yo no sé si tú qué sientes por Dios, pero si tú haces algo malo, sabes que lo puedes contristar, porque dice, contristar el Espíritu Santo, y con el cual tú fuiste sellado. Él te marcó. Al sellarte y marcarte, Él dijo, eres mío, me perteneces. Y si tú le perteneces a Él, es para hacer lo bueno o lo malo, lo digno de Él o lo impuro. Concéntrate. Si tú fuiste sellado y el Espíritu Santo te dijo, tú eres mío, ¿es para hacerlo impuro o para hacerlo hermoso? ¿Es para ponerlo triste o para alegrarle los días? Porque el Espíritu Santo se alegra. Porque si dice que se entristece, también se alegra, ¿o no? Entonces analiza qué estás haciendo tú con ese sello que te regaló el Espíritu Santo. ¿Qué es un sello? Cuando le ponen un sello al ganado, ¿qué es eso? Cuando le ponen el sello al ganado, ¿qué le están diciendo? Que esta vaca es mía. Esta vaca es mía, así me dice Johnny a mí. Esta vaca es mía. Por eso estoy bajando de peso, para que me digan, esta lombricita es mía. Bueno, entonces, pilas con entristecer al Espíritu Santo. Porque yo no sé, a mí me da tanta tristeza cuando yo me equivoco en algo, porque sé que lo estoy poniendo triste. Y tristeza es significado de lágrimas, de dolor. Le pueden salir lágrimas. O tú cuando estás triste, ¿cómo te ponen los ojos? Cuando estás triste de verdad, se le aguan, ¿cierto? 8, se puede apagar. Pero apagado en el micrófono, vean.
Sonido. Sí. Sí, no no. apaguéis al espíritu. Solo ese, con él tenemos. No apaguéis. Eso es un mandato. ¿Con qué apagamos el espíritu? ¿Tú crees que si tú no vienes a la academia lo estás apagando? Si tú escoges hacer otras cosas, ¿sabes por qué lo apagas? No por religiosidad. Ay, no, entonces uno no puede faltar un martes. Porque es que aquí a los martes, ¿a qué venimos? Aprender a ser discípulos de Dios. Entonces, si faltas un día, estás dejando de aprender dos temas importantes. ¿O cómo te fue con el de las excusas? No vinieron los que sacan excusas para no venir. Pues ustedes les van a enseñar y los vamos a desatrasar. Es un mandato. Dice, no lo dejes apagar. ¿Cómo dice? Bueno, y se lo voy a poner más literal. En los testimonios que escuchamos, donde los exsatanistas han tenido poder de Satanás, ellos dicen, me encanta escuchar esos testimonios, y el Espíritu Santo me da el discernimiento para saber si son mentiras o verdades. Ellos cuentan que cuando están con los poderes de Satanás, en estos días les comparto en el grupo uno para que lo vean, dicen que cuando andan, los cristianos reales y verdaderos tienen en la frente el sello y que iluminan y ni siquiera se les pueden arrimar, porque esa luz es irresistible, o sea, no pueden resistirla. Y dicen ellos que nosotros, los que tenemos la luz encendida, tenemos un ángel al lado o hasta dos, como guardianes defendiéndonos. Pero dice que pasan por donde algunos cristianos que han sido sellados y la luz la tienen apagada, totalmente apagada. Tienen la marca ahí, tienen el sello en su frente, y se los voy a compartir en el grupo para que lo vean, y tienen el sello en la frente. ¿Les gustaría que lo compartieran? Tienen el sello en la frente, pero están totalmente apagados, caminan a oscuras. Y ahí es donde Satanás usa a los que tienen el sello apagado para tentarlos con la avaricia, la pereza, la mentira, la vagabundería, todo lo que un cristiano hace. Los engañan, hay mover del Espíritu Santo, y entonces como tienen la luz apagada, ¿qué les habla Satanás al oído? Mentiras, si las creen. 9. Se puede resistir. Abigail. Duros de cerviz e incircuncisos. Señora. Incircuncisos de corazón y oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Quién resiste al Espíritu Santo? ¿Por qué lo resistimos? ¿Ustedes saben qué es resistir? Resistir es como casi rechazar, me resisto a ti. Irresistible es que se te pegó y no te lo puedes quitar, es irresistible. Algo que está en mí no me lo puedo quitar. ¿A quién le ha pasado que cuando tiene la presencia del Espíritu Santo llora y no entiende por qué llora tanto? O se ríe, o hay gozo, porque la presencia es irresistible. Y Dios te está hablando aquí de que nosotros resistimos al Espíritu Santo, lo rechazamos, ponemos un bloqueo para que no pase y no atraviese. Entonces también es resistible, o sea, lo puedes resistir. Como lo puedes entristecer, como lo puedes apagar, lo puedes resistir, y Él siente el rechazo tuyo. O sea, cambiemos ese resistir por rechazo. Él se puede sentir rechazado por ti. ¿Cuándo lo rechazamos? ¿Cuándo? Díganme ustedes. Cuando no hay intimidad y comunión, lo está rechazando. ¿Saben por qué? Porque Él está en tu habitación esperando que tú vayas a abrazarlo, a hablar con Él, y tú te acuestas tan tranquilo. Más fácil te despediste de tu amigo por el chat, más fácil viste una novela, más fácil hiciste otra cosa que ir en la intimidad con Él donde Él te está esperando. Algo que me pasó a mí cuando yo empecé mi vida de oración, yo me acostaba
algunos discípulos míos no saben esto, yo me acostaba y yo empezaba por la noche, amén, me quedaba dormida. Y ese día yo tuve algo sobrenatural, se me sentó un demonio encima de mi pancita. Y era bien amañado ahí porque era más almohada, un colchón ahí, estaba con 90 kilos. Y yo me salí del cuerpo y lo que yo sufrí, no sé si lo hizo Dios con el propósito de enseñarme a orar, me cosió la boca y yo estaba fuera del cuerpo. Cuando vi, esto solo lo cuento aquí porque aquí se ve doctrina y es entre discípulos, eso pues no lo contamos en las prédicas de los domingos. Pero es para discípulos, para los que están haciendo la academia. Y eso fue tan traumático, yo era con la boca cosida, con una aguja de esas gigantes, me cosió encima y yo no podía hablar y yo me veía cosida y el demonio ahí encima sentado en mí. Yo al otro día le dije, Espíritu Santo, ¿qué pasó aquí? No me vuelvas a hacer eso. Cuando estoy decidiendo estar en tu presencia, ¿por qué me pasa esto? Casi no me sale en el nombre de Jesús fuera de mí. Y el Espíritu Santo me habló en todo el día y me dijo, mira, es que cuando tú vas a mi presencia, tú tienes que hacer como cuando vas a la mejor cita. Cuando buscas una cita con alguien que te gusta, el novio, cuando estamos de novios, ¿qué hacemos? Nos ponemos la mejor pinta. Cuando ya están casados, eso ya no les importa, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando vas a la cita con alguien que te gusta mucho? O una cita importante, o una cita de negocios. ¿Qué hacemos? Nos ponemos la mejor pinta, ¿cierto? Y el que nos está esperando nos sienta en la sala de juntas si nosotros somos importantes para ellos. Así me dijo el Espíritu Santo, tienes que buscar el mejor lugar y no en pijama, o sea, como estar vestido, presentable a Él, porque es que cuando uno se pone la pijama, ya es como decir, ya me dio sueño, usted ya le da sueño automáticamente. O si ya tienes una vida de oración muy bien desarrollada, pues ponga la pijama, ya sabemos que no te vas a dormir. Que te lave los dientes, que te sienta el buen aliento cuando le estés hablando a Él. O sea, que Él sienta la importancia que tú le estás dando y busca siempre ese lugar en el punto de encuentro. Mira, cuando fuimos a Guatemala, yo le he clamado mucho al Señor por una casa grande. Y yo le digo, Señor, yo no encuentro en mi casa donde orar, pero entonces me metí al baño y yo estaba arrodillada ahí en el trono y me abrían la puerta y yo, ay, entonces ¿dónde pues? Me iba para el balcón y llovía en la sala. Pero yo aprendí a serle fiel al Señor en el pedacito de sala, en el sillón en mi habitación. Y yo le dije, Señor, yo quiero una casa donde yo tenga un lugar solo para tenerlo para tener tu presencia, que tú me esperes ahí. Cuando fuimos a Guatemala, un profeta empezó a orar por nosotros. No nos conocía y empezó a decir cosas que estamos viviendo acá, que estábamos viviendo, y ya han pasado cosas de las que ese profeta nos habló. Y él empezó a profetizar y cuando dijo unas llaves, rápido, unas llaves, algunos ya han escuchado esa profecía, y póngaselas a ella, y me pusieron unas llaves en la mano. El Señor tu Dios dice que esa casa, eso fue algo impresionante, esa casa que tú pediste ya está, y que ese lugar que tú pediste para encontrarte conmigo ya está, y ahí te voy a esperar. Entonces llegamos a Medellín y yo decía, ay no, yo, ¿cómo así que una casa? Yo no me quiero ir de esta, yo ya puse esta bien bonita, pues yo aquí no me voy a ir. Y la semana pasada nos pidieron la casa. O sea, yo decía, Señor, pues no sé cuándo ir a hacer, pensamos que era la finca, pues yo de esta casa no me voy a ir, como la puse de linda, la estoy disfrutando, ya tengo el lugar de oración, cuando mi hija se va para la universidad, me encierro en la habitación de ella, cuando Samuel no está, me encerraba en el de él, o sea, siempre había un lugar y llenaba de la presencia cada habitación, tenía intimidad, eso cada lugar quedaba invadido. Yo llenaba de ángeles cada lugar que me tocaban cada día y abría los cielos. Y la semana pasada necesitamos que nos entreguen la casa. Yo, ¿cómo? O sea, ahí es cuando tú miras que algo que puede ser malo, ahí está bueno. Y empezamos a ver algunas casas y todas las que a mí me encantaban solo estaban en el poblado.
y aparecieron ayer 2 casas. Antes teníamos que escoger cuál de estas 2 tan maravillosas. Y ahí está el Señor. Y ese lugar, si es la que el Señor quiere, porque nos encanta a toda la familia, ese ya está el lugar donde va a estar el oratorio. Y ahí los vamos a invitar a ustedes para que los miren. Pero es algo que si tú eres fiel en lo poco y tienes intimidad, y cuando pasó lo que pasó con este demonio que me cosió la boca, yo empecé a hablarle a todo el mundo que es que tú tienes que buscar un espacio donde diga, esta es la sala del Espíritu Santo y yo. Este es el lugar donde yo me encuentro. Ahora no diga, ay no, entonces no oro en la cocina, no, entonces espere, ya voy para allá. No, todos los lugares de tu casa deben ser lugares de adoración, de intimidad. 10. Se puede enojar. Sí. Pero espera, tiene que leerlo con el micrófono para que quede grabado. Se puede enojar el Espíritu Santo. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Por qué se enojó? Porque fueron. O sea que cuando tú eres rebelde, ¿qué le pasa al Espíritu Santo? Se enoja. ¿Tú ya sabías que el Espíritu Santo puede estar enojado contigo? El Espíritu Santo puede estar enojado contigo en este momento. Por favor, entienda. ¿Te gustaría estar enojado con el Espíritu de Dios? Entonces, examínate si el Espíritu Santo está enojado contigo hoy. Examínate. Porque qué triste. ¿A ti no te ha pasado cuando tú quieres una persona mucho y te enojas un momentito? Yo no soy capaz de estar enojada con mi esposo ni un segundo. Me hace falta los 2 minutos. ¿Por qué? Porque hay intimidad y comunión, porque me hace falta, porque lo extraño, porque es mi mejor amigo, porque todo eso, y ahora le digo más. Si eso te pasa con Dios, yo no puedo pensar ni imaginar que el Espíritu Santo está enojado conmigo. No te puede pasar por la mente. Sí te puede pasar, pero no lo debes permitir. ¿Qué estás haciendo tú en rebeldía para que el Espíritu Santo esté enojado contigo? Ahora, los que tienen hijos, no pienses que tu vida está perfecta solo porque tú te cuidas a ti mismo. También hay rebeldía si tú no te pones mano dura con tus hijos y también das amor, porque son las 2 cosas que te mandan a hacer. O Dios, ¿qué hace contigo? Te mima, pero te aprieta también y te exige. ¿Sí? 11. Pastorea. El Espíritu Santo también es pastor. ¿Cómo te parece? El Espíritu de Jehová los pastoreó. Vuélvelo a decir. El Espíritu de Dios los pastoreó. Como una bestia que desciende al valle, así como pastoreaste a tu pueblo para hacerte hombre glorioso. Un hombre glorioso. Entonces, el Espíritu Santo es tu pastor. ¿Cuál es la labor de un pastor? Muchachos, ¿cuál es la labor de un pastor? Cuidar su rebaño. Tú eres un rebaño del Espíritu Santo. Él te pastorea. Él te dice, venga para acá. ¿Qué tienes que hacer tú con un discípulo? O sea, tú te estás formando como discípulo, pero ser discípulo es ser un pastor. Yo quiero ver aquí las manos levantadas de los pastores que estamos formando. ¿Acaso tú tienes que ser pastor para que te vayas para otra iglesia? Aquí puedes ser pastor, porque hay iglesias donde si tú te levantas como pastor, te tienes que ir para otro lado. Así me pasó a mí. Aquí antes, entre más pastores hayan, mejor, porque hay mucho rebaño para cuidar. Hay mucha mies y pocos obreros. Y tú tienes el mejor pastor, que es el Espíritu Santo, el que te dice, venga para acá, así no es, venga a ver.
A ti como discípulo nos ha tocado decirte, venga para acá, así no es. Es de esto y esta, la palabra dice esto y esto. Solo que a Johnny y a mí ya no nos alcanza el tiempo para darle vuelta ya casi unos 130 miembros que tenemos en la iglesia. Para nosotros dos solos, más los que nos llaman, que oren que vamos y oremos. Me tocó sacar una semana porque ya no podía más mi cuerpo, ya no podía más. Por eso necesitamos que ustedes terminen la academia y sean lanzados. Solo tenemos uno para el lanzamiento, que es Carlos, el único juicioso que ha habido aquí. Y no es juicioso porque no faltes a la academia, porque algunos tal vez no han faltado nunca. Es cómo te estás dejando tratar de tu pastor, del Espíritu Santo de Dios, cuánto cambio ha habido en su vida, cuánto se ha ido de él que no agrada a Dios. Y solo lo tenemos a él, que vamos a hacer un lanzamiento con uno, que espero que ustedes lo alcancen a él, pero él ya empieza su célula esta semana, ya empieza a pastorear, ya tiene rebaño. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por la vida de Carlos? 12. Persigue. ¿Quién no tiene? Persiste, ¿no es? Persigue. Bueno. El Espíritu Santo persigue. Salmo 39, 7. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Cuando tú estás sellado por el Espíritu Santo, tú juegas escondridijo, se dice escondridijo, para los que dicen escondridijo, así no es. Juegas escondridijo y él te encuentra. Mire, ahí fue donde el Espíritu Santo se inventó ese juego, el escondridijo. ¿Quién ha jugado eso? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Donde tú te escondas, ahí el 1, 2, 3 por Raúl, que está ahí debajo de la cama. 1, 2, 3 por Daniel, que está bajo de las cobijas. ¿Qué está haciendo? Mira el juego. ¿A dónde puedes ir sin que él te encuentre? Él te persigue. Aunque tú no lo veas, él te está viendo cada cosa, cada pecado oculto. Póngame cuidado. Él está viendo todos los pecados ocultos que tú tienes. Lo que estás pensando mientras escuchas la prédica, que no quieres renunciar a eso. Él está escuchando. Aunque estés aquí, él está viendo lo oculto que hay en ti. Él te persigue tus pensamientos, tu cuerpo y lo que haces. Muy bien. ¿Sabías eso? Entonces, ¿para qué haces lo que haces? 13. Nos anhela. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué es anhelar? Cuando tú anhelas algo, ¿qué es? Extrañar, deseo, amor. Él te anhela y dice, es celoso. Mira, Dios te prometió vida. Están como distraídos, salimos a comerciales. Mira, Él te prometió vida. Dios te prometió vida. Pero como Él es celoso, si tú empiezas a crear otros dioses en la historia, en la vida, te arranca de la tierra. Te arranca de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque Él es celoso. Mire, la Biblia dice, Él es celoso y te anhela. Si tú empiezas a hacer otras cosas que no debes hacer, ¿qué pasa con Él? Por Él anhelarte tanto, dice, no, este era para mí. ¿Es para mí o no es para nadie? Así es Dios. O es para mí, ya lo sellé, ya le puse el sello. O me sigue a mí, y si no me va a seguir a mí, para afuera es que va. ¿Usted cree que eso es mentira? Discípulo, ¿tú crees que eso es mentira? 14. Santifica. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Quién te hace santo a ti? ¿Quién te purifica? Y mira, todo lo que estoy diciendo se logra en la intimidad. O sea, para que tú seas santo como una ofrenda agradable al Padre,
Tienes que ser santificado. ¿Y qué es ser santificado? Llegar a la perfección y a la santidad como es Él. En la vida cristiana que nosotros anduvimos toda la vida nos decían, no, ¿cómo va a ser uno perfecto? Pues no. A mí no me gusta mucho decir que Él te va a perdonar los pecados de mañana, porque el cristiano mediocre va a decir, entonces puedo pecar si ya están perdonados los anteriores, los de hoy, los de mañana, pequemos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Porque a veces interpretamos mal las cosas. Sí, Él te perdona el pecado que no es iniquidad. Porque cuando tú pecas, pues nosotros pecamos todos los días. Pero tenemos que ir ganando la perfección, la santidad, porque tu cuerpo es una ofrenda a Dios y esa ofrenda no puede ser imperfecta, tiene que ser santa igual como es, ¿cuál fue la ofrenda de Jesús? El que se subió al madero y se clavó es imperfecto como tú y yo. Así tienes que ser tú como Él. Ser santo como Él fue a la cruz, al madero, en la perfección. Así tenemos que ser nosotros. Y no es difícil, porque tú tienes que entender que eso no lo hacemos en nuestras fuerzas. Cuando tú estás en intimidad, yo me sorprendo de mí misma, porque hay cosas que yo me levantaba por la mañana y era la serpiente la que me levantaba, porque yo no me controlaba a mí misma. El genio, no me podía ni mirar al espejo porque ya me estaba dando rabia. Ni siquiera me desenroscaba. Una amargura total. Y cuando vino el Espíritu Santo a mí, yo me sorprendo porque hay cosas que antes me daban rabia de unas bobadas y yo digo, pero ¿y a mí por qué me daba rabia por esto? No nos controlábamos. Porque no estaba la perfección ni la santificación del Espíritu Santo en mí, sobre mí y dentro de mí. Entonces, uno de los requisitos es dejarte santificar. Tú no tienes que santificarte, tú solo no puedes, yo nunca pude. Tú tienes que dejarte santificar. ¿Y cómo te santificas? En la intimidad. Cuando tú le dices, mira, no puedo con esto, ¿qué hacemos? Ayúdame. Dame respuesta a esto. En la intimidad vas a sentir una atmósfera, tu habitación va a cambiar la atmósfera, pero la atmósfera de tu habitación no va a cambiar si tú no renuncias a las cosas carnales. Y el 15, todo lo escudriña. Sí. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 1 Corintios 2:10. 2:10. Entonces, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mire qué hermoso. El Espíritu Santo todo lo escudriña, hasta las profundidades de Dios. Mira, Él va y esculca en el Espíritu de Dios, porque es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el corazón de Dios. Entonces Él va a cada profundidad de Dios y viene y nos la basea a nosotros. ¿No te parece eso muy hermoso? Que Él basea esa profundidad del Padre a la profundidad de nuestro espíritu. Escudriña que hay en nuestro corazón y dice, mira, algo como esto. ¿Se acuerdan la prédica que dimos de la transfusión del corazón? Entonces Él coge el corazón y dice, mira, esto no me gusta, esto no es del Padre, para afuera. Eso tampoco mentira, pereza, no, falta de dominio, no. Y coge y arranca todo lo del Espíritu del Padre que escudriñó, tenga mi hijo, santifica. Porque escudriñó, viene y santifica. Y hablando de las profundidades de Dios, te voy a dar 5 profundidades de Dios hermosas. La primera profundidad que tú te tienes que meter en tu corazón y en tu mente es: sin fe es imposible agradarlo. Cada que tú hagas algo que no esté la fe depositada ciegamente en Él, sino en tus propios pensamientos y fuerzas, ya tenga por seguro que tú no lo estás agradando.
¿Tú quieres ser uno de los que no agrada a Dios? No, ¿qué tal? 2. La comunión íntima con Dios solamente es con quienes le temen. Nadie que no le tema a Dios no puede tener comunión con Él. O sea que si tú no tienes comunión ni intimidad con Él, simplemente es porque tú no le temes. ¿Cuál es la definición del temor a Dios? De temer. Amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Si tú no cumples con ese requisito, simplemente no tendrías comunión con Él, no lo podrías tener. ¿Cómo la vas a tener si tú permites amar lo que Él aborrece? No puedes. 3. Él no busca integrantes de una iglesia, Él busca adoradores. Dios no te quiere a ti porque tú seas un integrante de este lugar. Ay, tan chévere que pasamos, estoy en el grupo, me estoy formando como líder en la universidad del cielo. No, Él no quiere eso. Él quiere que tú seas un adorador. ¿Y cómo lo adoras? Hablándole a la gente de Él, las maravillas que Él ha hecho en tu vida. ¿Alguno de ustedes podría levantar la mano y decir por lo menos una sola cosa? Levantar la mano porque Él ha hecho solo una cosa en tu vida. Por lo menos una. Al menos una, dije, levante la mano. Y los otros están esperando. Bueno. 4. Una de las profundidades de Dios es que Él conoce y reconoce a los suyos. Eso es una profundidad de Dios. Él sabe tú quién eres y qué significas para Él. Él sabe quiénes no son de Él. Y 5, Él no quiere sacrificios. Él quiere obediencia. Los sacrificios son para los religiosos porque el sacrificio ya estuvo. El sacrificio ya pasó y fue una sola vez. Él no quiere sacrificio, quiere. Por eso cuando tú ores por un enfermo, no ores si no ves que ya tiene un corazón para obedecer. Porque ¿para qué va a ser sano si va a seguir desobedeciendo? ¿Para qué? ¿Cierto? No podemos decir que amamos a Dios si no hablamos de Él ni predicamos de Él. ¿Cuántos aman a Dios? Levante la mano. Déjeme la mano levantada. ¿Y cuántos de los que levantan la mano a diario, por lo menos a una persona le hablas de Él? La pueden bajar. Dejan la mano levantada a los que por lo menos a diario le hablas de las maravillas. Bueno, si la dejaste abajo, muy bien, hoy aprendimos, ¿cierto? Vamos a hacer que ocurran. Y vamos a terminar con Juan 16:13. Esas sí se las leo yo. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que les oiga y estará anunciado, lo que está anunciado por venir. El Espíritu Santo, para que te lo memorices y te lo grabes, Él es el que te habla de toda verdad. Todo lo que pienses diferente a la palabra, no es el Espíritu Santo el que te lo está hablando. Ah, es que estos días son tan malos. Cuando yo decía que en mi empresa noviembre y diciembre eran los meses más malos, no era Dios el que me estaba hablando. Porque con Dios no hay tiempo malo, solo necesitas el Espíritu Santo para que te diga qué hacer en esos tales tiempos malos que no existen. Entonces, cuando tú estás en el negocio que no es, donde te está yendo mal, no está pasando, o tal vez es el negocio que es, pero el Espíritu Santo es el que te da las estrategias. Porque si Dios te dio un talento, es para que ese talento lo multipliques y puedas hacer dinero con él. Entonces, no dejes que tú sigas pensando en ti mismo, deja que el Espíritu Santo te revele lo que tienes que saber. Porque con Dios no hay días ni meses malos. Ay, es que hoy es el lunes, el día más maluco de la semana, ya lo estás declarando.
por ende va a ser maluco. ¿Sí? 1 Corintios 2 del 9 al 13. Quédate con esta promesa. El cielo te la regala hoy. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que lo aman. La bendición empezó a verse en mi vida cuando yo empecé a amar a Dios. ¿Y cómo empecé a amar a Dios? Haciendo muchos sacrificios, ¿cierto? ¿Ah? ¿Sino haciendo qué? Solo obedeciendo. Dios hace así en el cielo y tenga mi hijo, tome para que lleve. ¿Qué fue? 1 Corintios del 2 del 9 al 13. Yo quiero que te grabes estos secretos para los que quieren economía, para los que quieren que su hogar sea el mejor, para el que quiera que sus hijos marchen. Dice, sin embargo, como está escrito, y yo me apropié de esto, yo dejé de hacer sacrificios. ¿Cuáles sacrificios hace uno? Trabaja más de la cuenta, se esfuerza, va y habla con el que no tiene las palancas, venga, busquemos hagámosle fila a un día entero, roguemos, humillémonos. Y dice Dios, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, escuchen esto, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y amar es dejar de hacer sacrificios y empezar a obedecer. Y amar es que a la vez yo cuando leí el versículo, ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, bautizarlos. Y bautizar es hacerlos caer en cuenta del pecado. Y yo empecé a hablarle a Dios de las maravillas que a la gente, de lo que, cada cosita que Dios hacía en mí, yo ahí mismo iba y la divulgaba. Iba a hablar maravillas, pero si yo sigo contando tristeza, ay, pero es que esta vida, ay, pero es que las ventas, ay, pero estás obedeciendo, estás hablando de las maravillas que Dios hace en ti. 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Solo el Espíritu te puede estar hablando a ti hoy como me habló a mí. Pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino el propio Espíritu que está en él? ¿Quién conoce los pensamientos de mi mente humana? Mi espíritu carnal. ¿Entiende eso? ¿Quién entiende? Y lee ahí el 11. ¿Quién conoce los pensamientos del hombre, del ser humano, sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea que tú tienes que moldear ese espíritu carnal y tener el Espíritu de Dios para que tú tengas los pensamientos ¿de quién? De Dios, los oídos de Dios, los ojos de Dios, y puedas ver, oír y pensar como Él piensa y darte lo que Él tiene. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia nos ha concedido. Entonces, cuando hay gente perdida en el mundo, ¿cuál espíritu es el que está en ellos? Un espíritu carnal. Entonces, ¿tú por qué te comportas igual que los otros que no tienen el espíritu de Dios que tú tienes? ¿Ok? Y el 13. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresemos verdades espirituales en términos espirituales. Como ya terminamos, hoy no vamos a ministrar, y ahí terminamos, y yo